Pocos nombres evocan tanto terror, controversia y debate como el de Adolf Hitler. Pero antes de convertirse en el rostro de uno de los regímenes más oscuros de la historia, fue un niño, un joven con sueños frustrados, y un hombre moldeado por la guerra y el caos. Esta es la historia de cómo un muchacho nacido en un pequeño pueblo de Austria terminó ascendiendo hasta convertirse en el líder absoluto de Alemania. Adolf Hitler nació el 20 de abril de 1889 en Braunau am Inn, una pequeña localidad austriaca en la frontera con Alemania. Su padre, Alois Hitler, era un funcionario de aduanas autoritario, mientras que su madre, Clara, era una mujer cariñosa y profundamente religiosa que lo adoraba. Desde muy pequeño, Hitler sintió una conexión más fuerte con su madre que con su padre, cuya rigidez y disciplina lo intimidaban. Aquella figura paternal inflexible, unida a la pérdida de varios hermanos a temprana edad, marcó profundamente su carácter. Durante su infancia, mostró cierto talento artístico, especialmente en el dibujo, y soñaba con convertirse en pintor. No era un mal estudiante al principio, pero a medida que crecía, comenzó a mostrar rebeldía ante la autoridad y una actitud cada vez más conflictiva. Su padre deseaba que siguiera una carrera administrativa, pero Adolf lo rechazaba con vehemencia. A los 14 años, Alois murió repentinamente. La pérdida no lo afectó demasiado. Sin embargo, la muerte de su madre, Clara, en 1907, lo destrozó. A partir de ese momento, comenzó una etapa de soledad y desorientación. Ese mismo año, se trasladó a Viena con la intención de ingresar en la Academia de Bellas Artes. Fue rechazado por no tener suficiente talento para el dibujo académico. Al año siguiente, lo intentó de nuevo y volvió a ser rechazado. Humillado, sin estudios ni trabajo estable, Hitler cayó en la pobreza. Vivió en albergues para indigentes, vendiendo postales con dibujos y sobreviviendo como pudo. Pasó hambre, frío y aislamiento, y durante esos años en Viena, desarrolló muchas de las ideas que más tarde se convertirían en pilares de su pensamiento. Allí, fue testigo de una ciudad multiétnica y diversa, con una notable presencia judía, y empezó a cultivar un antisemitismo que se volvería fanático con el tiempo. También comenzó a interesarse por la política, el nacionalismo alemán y las ideas de superioridad racial. Leyó panfletos nacionalistas, libros de historia y absorbió teorías que hablaban de la lucha entre razas y culturas. Para él, Viena representaba una decadencia que debía ser corregida, y cada vez más se convencía de que su destino era guiar a Alemania hacia un renacimiento. En 1913, dejó Austria y se trasladó a Múnich. Poco después, estalló la Primera Guerra Mundial. Hitler se ofreció como voluntario en el ejército alemán. Sirvió como mensajero en el frente occidental y fue herido en 2 ocasiones. La guerra, lejos de quebrarlo, le dio un propósito. Por primera vez se sintió parte de algo más grande que él mismo. Fue condecorado con la Cruz de Hierro, una medalla que mostraba su valor, pero nunca ascendió de rango. Sus superiores lo veían como un solitario, disciplinado pero sin cualidades de liderazgo. Cuando Alemania se rindió en 1918, Hitler quedó devastado. La derrota fue para él una traición. Muchos soldados, como él, se negaban a creer que habían perdido por causas militares. Comenzó a extenderse una narrativa, conocida como la puñalada por la espalda, según la cual Alemania no había sido derrotada en el campo de batalla, sino traicionada por políticos débiles, comunistas y, en su visión cada vez más radical, por los judíos. Después de la guerra, Alemania vivía en un caos económico, político y social. El imperio alemán había caído, y la nueva República de Weimar intentaba consolidarse en medio de revueltas,
inflación descontrolada y resentimiento por el Tratado de Versalles. Hitler encontró entonces su espacio en el mundo político. En 1919, fue asignado por el ejército para infiltrarse en pequeños partidos radicales. Uno de ellos era el Partido de los Trabajadores Alemanes. Pero en lugar de espiar, se sintió identificado con sus ideas y se unió a sus filas. Con el tiempo, el partido cambió su nombre a Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores, el Partido Nazi. Hitler comenzó a destacar por su oratoria apasionada, su presencia escénica y su capacidad para movilizar masas. Pronto se convirtió en su líder. Aprovechó cada crisis, cada miedo de la población, para construir su mensaje. El de una Alemania traicionada, humillada y destinada a volver a ser grande bajo su liderazgo. En 1923, inspirado por el ascenso de Mussolini en Italia, Hitler intentó tomar el poder en un golpe de Estado en Múnich. El intento fracasó. Fue arrestado y condenado a 5 años de prisión, aunque solo cumplió 9 meses. Durante ese tiempo, escribió Mein Kampf, mi lucha, una mezcla de autobiografía y manifiesto ideológico. En sus páginas definía su visión del mundo, el odio al comunismo, al judaísmo, la necesidad de expansión territorial y su creencia en la supremacía del pueblo alemán. Cuando salió de prisión, entendió que la vía para llegar al poder no era la violencia, sino el sistema democrático. Y así lo hizo. Reorganizó el partido, perfeccionó la propaganda y esperó el momento adecuado. Ese momento llegó con la Gran Depresión de 1929. El desempleo se disparó. Millones de alemanes quedaron sin trabajo, sin ahorros, sin futuro. En ese contexto, Hitler se presentó como la única salida. Prometía trabajo, orden, identidad nacional y venganza contra los responsables del sufrimiento alemán. Durante los años siguientes, los nazis ganaron cada vez más poder. En las elecciones de 1932, fueron el partido más votado. Aunque no tenían mayoría absoluta, su influencia era innegable. Las élites conservadoras, temerosas del comunismo, creyeron que podrían usar a Hitler como un peón para estabilizar el país. Así, el 30 de enero de 1933, el presidente Paul von Hindenburg lo nombró canciller de Alemania. Ese día, la historia cambió para siempre. Aquel niño frustrado de Braunau, rechazado por las academias de arte, moldeado por la guerra y alimentado por el odio, se convirtió en el líder de una nación entera. Pronto demostraría que no sería un político más. Tenía una agenda, un plan, y el mundo aún no sabía el precio que estaba a punto de pagar.